Federico Moura y la prehistoria de Virus. Hoy en la columna de infoensenadanoticias.com.ar hablaremos de una historia que dice que Julio y Marcelo Moura viajaron en 1980 desde Citibel hasta Río de Janeiro para convencer a Federico, que estaba cerca de cumplir 30 años, de regresar al país. Habían armado una banda y lo querían a él en la voz. Otra historia le agrega un poco más de épica. Los hermanos, además, llevaban un demo de 4 canciones, aunque nunca encontraron el aparato donde poder reproducirlo. Federico aceptó volver a Argentina sin haber escuchado nada de lo que traían. Así nació Virus, pero antes de eso, Virus fue duro. Es decir, la primera formación de Virus, pero sin Federico. Esa preexistencia fue breve, duró un año y dejó aquel demo que los Moura nunca pudieron reproducir en Río a su hermano. El anticipo hacia donde se insinuaría el sonido a desarrollarse en Wadu Wadu, un arrebato New Wave con algunas de las canciones que Federico regrabaría, ya con algo más de producción, por supuesto, y sofisticación en ese disco iniciático de la banda platense. Duro era más salvaje y honraba su nombre, por supuesto. Lo que devendría en Virus adquiriría otros arreglos y otras experimentaciones y una presencia cada vez más creciente de teclados, sintetizadores y programaciones. Con Federico en Brasil, la banda de los otros dos Mouras se valía de Laura Gallegos, una amiga del guitarrista Ricardo Serra, que venía de la música clásica. No frecuentaba el rock, ni mucho menos la New Wave. Aunque en Wadu Wadu, Federico respetó casi completamente las melodías que había grabado antes Laura y apenas introdujo algunas variaciones. Aunque de paso fugaz por esta historia, el registro de Laura Gallegos le da otro color a ese demo que musicalizó la antesala de Virus. Las Violetas y Marabunta también fueron una banda anterior a todo eso, ¿no? El 18 de enero de 1979 en el Cine Pinamar, ambas bandas platenses tocaron juntas por primera vez y sin saberlo se despedían. La organización fue un desastre. La sala se usó primero para proyectar películas y el escenario se abrió a la música pasada las 3 de la madrugada. Federico Moura inició un viaje por el extranjero, Mario Serra también, todavía quedaba mucho tiempo para que surgiera Virus, como después los conocimos. Las Violetas ensayaban en Chascomús, donde vivía uno de sus integrantes, el guitarrista Silvio Iseas. Era la primera vez que Federico Moura se cargaba la voz de un grupo, después de su experiencia como bajista en Dulce Membrillo, una banda de La Plata que surgió en 1967, el mismo año en que Los Gatos publicaron La Balsa. Dulce Membrillo hacía covers de los Rolling Stones, de Creedence, de The Who, de Steppenwolf y hasta Black Sabbath. No suena tan descabellado, ¿no? En una entrevista junto a Los Violadores para la revista Expreso Imaginario, en 1982, Federico valoraba apariciones lejanas a su norte musical como el punk y especialmente The Clash. Dulce Membrillo tuvo varias formaciones y el mito dice que algunas de sus canciones las escribió el Indio Solari, que funcionaba como una especie de asesor externo, diría el cantante en su libro Recuerdos que mienten un poco. La aparición del Indio llega con la incorporación en voz de su amigo Luis María Canosa, un carismático soldado de la psicodelia que en el verano de 1978 fue detenido por posesión de pequeña cantidad de drogas, una pequeña cantidad, y que terminó acribillado en la tristemente célebre masacre del pabellón séptimo de la cárcel de Villa Devoto. El Indio no solo lo evoca en aquella canción del Tesoro de los Inocentes, sino que muchos años antes se lo había encontrado en un pasaje onírico de Toxi Taxi, del disco La Mosca y la Sopa de Patricio Rey, donde dice un sueño con Luis María, muerto que cuando me decía, cada día veo menos, creo menos mal. Federico no fue el único Virus que estuvo en Dulce Membrillo antes de irse a París, donde terminaría encontrando a Miguel Abuelo para grabar el disco Miguel Abuelo Nada. Aportó su guitarra Daniel Esbarra. Años después, tras 2 viajes a Europa y su experiencia porteña en Limbo, marca de ropa que él mismo diseñaba y vendía en un local de Galería Jardín sobre calle Florida, Federico se alió a Iseas, los hermanos
Mario Serra en batería y Ricardo en guitarra, más el bajista Néstor Madrid, de paso eventual por las primeras formaciones de Los Redondos. Así surgió Las Violetas. Llegaron a generarse un circuito respetable en La Plata, aunque no lograron hacer pie en Buenos Aires. Por eso en 1978 grabaron un demo en un estudio del centro porteño para tener una muestra más prolija sobre lo que estaban haciendo. De ahí salieron 2 canciones que circularon de manera pirata durante muchos años, hasta que Mario Serra y Ricardo, su hermano, encontraron la grabación original y fue relanzada con notables mejorías durante 2021 en todas las plataformas digitales y también en formato vinilo. El demo remasterizado incluye Me gusta jugar rock y Anímate, una canción que había circulado también con el título de No cometas la insensatez. Algunos recuerdan que Las Violetas le acercó a Jorge Álvarez, uno de los productores más importantes de los primeros años del rock argentino, aunque no tuvieron respuesta alguna, y la noche en Pinamar dio por finalizada su historia. En simultáneo, Julio y Marcelo Moura hicieron su experiencia con la banda Marabunta, un grupo más informal que Las Violetas, sin grandes deseos, ni expansión, ni profesionalismo, pero que curiosamente dejó más registros, pese a que se traten de precarias y con el tiempo valiosas grabaciones en vivo. Algunos de esos temas que andan dando vueltas por ahí fueron actualizados por Julio Moura en Ruidos en el Cielo, el único disco de Limbo, su proyecto tras la primera separación de Virus, nombre en honor a aquel proyecto textil que mencionábamos hace instantes de Federico Moura. En Marabunta cantaba Pablo Aguirre, que fue más adelante futura voz de la banda Aguirre, que fue el proyecto de Marcelo Moura en paralelo a Limbo, de su hermano Julio, cuando se separa Virus. Pablo además fue el arquitecto que le remodeló a Federico la que terminaría siendo su última vivienda, un departamento de estilo francés en San Telmo, sobre la calle Piedras. Julio tocaba la guitarra, Marcelo se encargaba de la percusión y también estaba Enrique Mughetti, que obviamente más tarde fue bajista de Virus. Cerraban la formación los hermanos Basilio y Ricky Rodrigo, también entreverados en los inicios de los Redonditos de Ricota. Como vemos, muchos senderos se cruzaron en la contemporánea existencia de Las Violetas y Marabunta, los Moura, otros futuros Virus, algunos miembros de los primeros Redondos, incluso la participación eventual de Mario Serra en los segundos ante la falta de un baterista, y hasta una canción que nunca quedó claro a quién atribuírsela, como un gato, fue grabada por Mario Serra y Federico Moura de Las Violetas, pero con la guitarra de Julio de Marabunta. Por lo pronto no podríamos decir a qué banda pertenecía. Por eso es que no sorprende que tras la separación de las dos bandas, varios de sus músicos hayan reagrupado tropas en nombre de proyectos en común. Virus fue el definitivo, pero para eso fue necesario, como decíamos, primero formar duro. Tras el mal trago de principios de 1980 en Pinamar, Federico Moura se fue. Como decíamos, Mario Serra tuvo la misma intención. Cuando digo se fueron del país, pero eso quedó en aquel entonces en encontrarse en Madrid, aunque Federico nunca llegó, lo que iba a ser tan solo una escala en Río de Janeiro antes de seguir hacia Nueva York, París y Londres, terminó convirtiéndose en su destino. Ahí habitaba en el coqueto barrio de Leblon, vendía cinturones de cuero y veía shows del cantante Ney Mato Grosso, una de sus influencias menos difundidas. Entonces Serra cambió Madrid por Nueva York, pero volvió pronto a Argentina y se encontró con una novedad. Julio y Marcelo Moura, su hermano Ricardo y Quique Mughetti estaban ensayando juntos en Citibel, ya que la mayoría de ellos vivían a pocas cuadras de distancia. Entre vecinos comenzaron a darle forma a este nuevo proyecto y en la voz apareció, como decíamos, Laura Gallegos. Julio y Marcelo empezaron a trabajar pintando casas. La idea era juntar plata para comprar instrumentos y equipos. Finalmente son Julio Moura, Mario Serra y Mughetti quienes viajan a Nueva York con ese propósito, beneficiados por el dólar artificialmente barato que en un principio había generado el ministro de Economía de Videla, Jorge Martínez de Oz.
una burbuja de consecuencias desastrosas que también se narra en la película Plata Dulce de 1982. De vuelta, los tres se traen en mayo de 1980 un piano, una guitarra, amplificadores, micrófonos, una consola, una grabadora profesional de 4 canales y hasta un afinador digital, toda una rareza en Argentina. Julio siempre recuerda cómo lo miraban con sorpresa otros colegas en el Prima Rock 82, festival donde Virus fue resistido por el público a naranjazos. Así los 6 grabaron en la casa de los abuelos de Quique Mugetti, en Los Hornos, al sur del cuadrado fundacional de La Plata, un barrio obrero que distaba de la coquetería de Citibel, lleno de casas quintas y hacia el norte de la capital bonaerense. El resultado fue un demo de 4 canciones que todavía circula por internet con respetable calidad, pero mientras sus ex compañeros de Las Violetas y sus hermanos producían y generaban cosas en duro desde Los Hornos y Citibel, Federico Moura transitaba el camino inverso, el de observar y consumir. Federico no será el mismo antes que después de ese último viaje a Río de Janeiro y se notará en su carrera artística que comenzará sin retorno de vuelta a Argentina. A Duro entonces sirvió como experiencia de base, casi que un trabajo de campo. En las 4 canciones del demo se van arrimando hacia la sonoridad que caracterizaría a los primeros discos de Virus. La diferencia, claro, está en la presencia de Federico y en todo lo que trajo él consigo, desde su perspectiva artística hasta esa idea expansiva de incorporar talentos extramusicales para justamente enriquecer la música, con el ejemplo claro del sociólogo Roberto Jacobi, con quien Moura estableció una sociedad fundamental para escribir varias de las grandes letras de las canciones de Virus. Finalmente Marcelo y Julio viajan a Río de Janeiro con el demo de Duro y convencen a Federico de abandonar el sitio al que 7 años más tarde volvería para grabar, sin saberlo entonces, su último disco. Hablamos de Superficies de Placer. Tan solo 2 meses después, y aunque el diario El Día todavía los presente como Duro, la primera formación de Virus debutaba en el club de la Asociación Universal de La Plata. Eso fue el 11 de enero de 1981 y al otro extremo del calendario, ese año en diciembre, saldría a la venta Wadu Wadu, pero esa es otra historia que aquí en infoensenadanoticias.com.ar hablaremos en otra oportunidad.